Este tema. Esta tarde me acompañan aquí en los estudios de Más que Noticias Margarita Patiño, viuda de Bustíos, y el doctor Miguel Huertas, que es director general de la Comisión de Derechos Humanos, Comiset. Señores, Margarita, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Primero, Margarita, quisiera saber cuáles son tus impresiones sobre las declaraciones que ha hecho el ministro del Interior. Me deja, la verdad, bastante anonada, porque él habiendo dicho, como dice ante el presidente Humala, yo no sé por qué el presidente Humala lo acogió como ministro del Interior, siendo una tarea tan importante. A mi criterio, creo yo que las personas que tengan un tipo en proceso de esta naturaleza deben de estar siempre al costado de todo esto, porque significan la representación de nuestra patria, defienden nuestros derechos. Además, como bien has dicho, doctor Huertas, este es un delito de lesa humanidad, es un delito que no prescribe. Lo que el ministro dice, ya han pasado 20 años y en estos 20 años nunca se mencionó mi nombre hasta recién en el 2007, que como hemos escuchado al colega de su fallecido esposo, Adilio, hubo como un mal entendido espíritu de cuerpo y no dijo nada hasta que se vio pues con la soga al cuello y dijo, solo no me voy, y ahora sí hablo y digo las cosas como son. Pero estos delitos no prescriben, ¿no? Sí, creo que es muy importante señalar a la ciudadanía de que la calificación de estos hechos como crimen de lesa humanidad no lo hacemos solo nosotros. Esta es una calificación que surge del auto apertorio, es decir, el juez que estuvo a cargo de la investigación en este proceso penal señaló que el asesinato del periodista Hugo Bustíos y la tentativa de asesinato del señor Rojas Arce calificaban, además del tipo penal correspondiente, la condición de crimen de lesa humanidad. Es decir, es el juez el que ha establecido, de acuerdo a los elementos de prueba, para determinar, abrir el proceso penal, calificando estos hechos como lesa humanidad. Y es así que se ha desarrollado todo el proceso judicial. Ahora, ¿por qué ha tomado tanto tiempo? Es que no debemos olvidar que estamos ante un segundo proceso. Hubo un primer proceso en el cual 2 personas fueron condenadas, militares, en la cual en sentencia confirmada por la Corte Suprema se estableció efectivamente que se había producido el asesinato, que fueron lamentablemente militares los que estuvieron implicados en estos hechos. De las pruebas que se actuaron en ese primer proceso, es el Poder Judicial el que dispuso que se continúe con las investigaciones porque se había identificado que habían otros miembros del ejército que estaban involucrados en estos hechos. Y entre esos otros miembros está el señor Daniel Urresti. Margarita, ¿desde cuándo tienen ya la certeza de que Daniel Urresti estaría involucrado en el asunto? ¿Cuándo empiezan a recibir información de que esta patrulla que sale en busca de tu esposo y de su colega, de Abilio, estaba conformada por el hoy ministro? Después de la sentencia, de la primera sentencia que hubo a las 2 personas, ¿no? Ellos, como lo dice Abilio, él va a visitarlo, entonces él le dice, pues no, lo que acabamos de oír. Al señor va a buscar a Amador Vidal Sanbento. No, que ya, una vez que ya fue condenado y la condena fue ratificada en la Suprema. Así es. Habla con él y le manifiesta sobre el señor Urresti, ¿no? Que él solo no había participado. Y es cierto, porque son 4 los que yo vi salir del ejército, señorita Pamela. Son 4. Pero uno de los testigos reconoce, o sea, los testigos reconoce a uno que era Ojos de Gato. Entonces, cuando yo fui a pedir que por favor me diesen la relación de las personas que habían hecho la patrulla, nunca me la dieron. Entonces, ¿qué nos quedaba? Averiguar después de mucho tiempo y saber quién era Ojos de Gato, quién era Laver Hernández, ¿no? Claro. Entonces, recién ahí es donde empecemos de que esto ha sido una lucha titánica desde hace 19 años antes de la sentencia. En un primer tiempo lo dieron como cosa cerrada, ¿no? Porque había sido, según ellos, sentenciado ante un fuero militar, sin haber participado yo, sin haber participado nadie de la familia que era Hugo. Entonces, apoyados con Comiset, apoyada porque yo tuve que buscar ayuda a Comiset, porque no había un abogado que me aceptara seguir el caso. No, decían, ¿por qué? Por temor.
Estábamos en qué épocas en aquel entonces, señorita Pamela, donde había mucho temor, porque las opresiones eran bastante fuertes, bien radicales. Claro, ahora, en el proceso, en el fuero castrense, ¿se les condenó? No, no. No, o sea, ¿cuál fue la resolución a nivel del fuero militar? Es cierto que hubo inicialmente un proceso en fuero militar que se sobreseyó la causa por efectos de las leyes de amnistía, pero ya en el primer proceso, el Poder Judicial señaló claramente que en graves violaciones de derechos humanos no pueden ser juzgados por tribunales militares. Claro. Entonces, todo ese primer proceso se señaló como nulo. Ya. Es decir, incluso los procesados que fueron luego condenados interpusieron excepciones de naturaleza de cosa juzgada. Y el tribunal señaló que era inaplicable porque ese primer proceso en fuero militar era inviable por la naturaleza de estos crímenes. O sea, no se realizó, finalmente el proceso no concluyó en el fuero militar. Por efecto de la ley de amnistía. Ah, excelente. Bien, entonces, todo nace a propósito de que efectivamente la Vera Hernández, me imagino que dijo, sí, efectivamente envié una patrulla, él se allana y confiesa que envió una patrulla. ¿Cómo llegan a la información de que efectivamente sale una patrulla detrás de estos dos periodistas que estaban investigando el asesinato de estos dos campesinos? Hay varios testigos que ya en el primer proceso fue actuado, testigos incluso presenciales, que revelaron, incluso la señora Patillo también lo señaló, la salida de esta patrulla del ejército. Entonces, eso ya había quedado claramente establecido dentro del primer proceso. Y la responsabilidad del señor La Vera Hernández y del señor Amador Vidal Sanbento, ¿no? Entonces eso ya había quedado claramente establecido. Lo que faltaba era identificar quiénes integraban la patrulla. Exactamente. Entonces, como faltaba identificar esos responsables, se remitió los actuados a la Fiscalía para iniciar una segunda investigación. Y en la segunda investigación, que inicia ya el año 2008, cuando se llevan a cabo ya las nuevas diligencias, es que el señor Vidal Sanbento, que ya se ha revelado, es uno de los que revela claramente que quienes integraban esa patrulla, que fue la que lamentablemente llevó a cabo este execrable hecho, ¿no? Y uno de los miembros de esa patrulla era el señor Daniel Urresti. En su declaración instructiva, porque entiendo que en agosto del año pasado el hoy ministro fue a dar su declaración, ¿confirma que efectivamente formó parte de esta patrulla o dice que no? No, él lo que sí reconoce es que era el jefe de servicio de inteligencia de la base, pero niega en todo momento haber integrado esa patrulla. Margarita, tú querías comentar algo, creo, sobre esto. ¿Tienes qué referencias tienes tú de que efectivamente, y eso debe estar seguramente también en el expediente para que finalmente el fiscal haya decidido denunciarlo, ¿no es cierto? Pero si nos puedes tú detallar el tema. Hay testigos, además del señor Amador Vidal Sanbento, que señalan al hoy ministro como miembro de esta patrulla. Claro, porque a los testigos luego en el juzgado reconocen también a Johnny Zapata, que también Vidal Sanbento lo menciona. Y en Guanta, Johnny Zapata era reconocido como el carnicero para todos, ¿no? Un asesino así completamente despiadado. Es así por la forma de actuar, de golpear a los ronderos campesinos, de insultarlos, vejarlos y todo lo demás. Entonces yo vi salir a 4, señorita Pamela. Se juzgó a uno del grupo y el otro que era el comandante en aquel entonces, que posiblemente él dio la orden, ¿no? ¿Y dónde está el resto? Es ahí donde Vidal Sanbento dice que no ha estado solo, ha estado Acuña, ha estado el Centurión y ha estado Urresti, falta un cuarto. Que todavía no está identificado. No está identificado, falta un cuarto. Ahora, no solamente el juez determina que presuntamente el señor, y esto se demostrará en el juicio oral, que presuntamente habría participado en el asesinato, sino que dispone una serie de requisitos que tiene que cumplir en lo que dure el proceso, porque es un mandato de comparecencia restringida. Entonces tenemos a un ministro que todos los meses tiene que ir al juzgado a firmar, ¿no es cierto?, a informarse sobre sus actividades, no viajar sin autorización del juzgado. Digamos, para una figura política de la envergadura del ministro del Interior, encargado de velar por la seguridad de todos los peruanos, yo digo,
¿Cómo? No, es incompatible, y usted es abogado y nos puede ayudar. ¿Es incompatible o no con el rol político que tiene? Efectivamente, nosotros hemos señalado que éticamente el señor ministro tiene que renunciar. No hay forma que justifique su presencia en estos momentos en el gabinete, tomando en cuenta además que estamos hablando no de cualquier proceso judicial. Estamos hablando de un crimen de lesa humanidad de acuerdo a lo que ha establecido el propio Poder Judicial. No lo decimos nosotros, lo dice el Poder Judicial. Y por lo tanto, en esas condiciones, y además, es la muerte de un periodista. Exactamente. O sea, no olvidemos eso también. Claro. Entonces, en esas condiciones, no hay forma que él siga cumpliendo este rol, porque el ministro del Interior es el que vela por la seguridad de todos los peruanos. Ahora, lo que me llama la atención es que el ministro ha declarado que él no está yendo a firmar, que no va a ir a firmar y que él ha viajado. Aún cuando hay esta orden judicial, que él va a seguir viajando y que ha viajado y que estos requisitos no los cumple. Nosotros evaluaremos las acciones legales correspondientes, porque claramente el auto operatorio señala que si se incumple la regla de conducta se puede revocar esta medida, ¿no? O sea, ¿cuándo van a presentar este...? Vamos a evaluarlo de acuerdo a la información que podamos recabar porque nosotros. Lo que me llama la atención, y a mí no me anima y no me motiva ningún animadversión contra el ministro, pero a mí esto me parece escandaloso. Tenemos a una autoridad que se salta la valla de lo que dicta el Poder Judicial. O sea, que no tiene respeto ninguno por una orden judicial en un caso tan grave como este. Margarita, el otro tema es buscar justicia y cerrar el capítulo, ¿no? Porque hay gente que dirá, bueno, pues, pero ya condenaron a La Vera, ya condenaron a Vidal Sambento, esto ocurrió hace tanto tiempo, ya, ¿no? Dirán, ok, y incluso hay gente que tristemente interpreta que en la lucha armada frente a Sendero Luminoso, este fue el costo, pues, que hubo que pagar, y yo me revelo a eso, Margarita. Por supuesto, señorita Pamela. No tendría por qué ser así. El costo ha sido bien alto. Lamentablemente han habido muchas muertes. ¿Y de qué naturaleza? Entre ellos estuvo mi esposo, Hugo, destrozando todo un proyecto de vida que nosotros nos habíamos formado para nuestros 4 hijos. Y si él aparece, es justo, pido yo, que él tenga un poquito más de moral y diga, me voy a defender, pero fuera del ministerio, ¿no? Y si se está libre, pues que salga con todas las ganas de decir, sí, soy libre, no tuve la culpa. Claro. Entonces nadie lo va a refutar si es así. Pero si está involucrado en esto, dígame usted, ¿cómo quedo yo? Y sí lo estoy viendo, ¿no? El desparpajo que él tiene de decir que no va a firmar, que usted lo ha visto. Finalmente, sí, entiendo, esa es una espina que tiene usted, porque si tiene la duda de que efectivamente él es uno de los autores en el tema y tiene un cargo político, que nos queda al resto, ¿no es cierto? ¿Qué medidas van a tomar a partir de ahora que tienen conocimiento de que el ministro tiene inmunidad por ser ministro, que no está cumpliendo con los requisitos impuestos por el juzgado? ¿Van a evaluar presentar un recurso, pero adicionalmente van a tener alguna otra medida? ¿Van a tomar alguna otra medida? Nosotros ya estamos haciendo seguimiento al expediente. Está acá en Lima. No olvidemos que hay una sala penal nacional, que es el que tiene a su cargo el juzgamiento de este tipo de crímenes, porque es un crimen de lesa humanidad. Estamos a la espera de que el Ministerio Público, el fiscal superior, se pronuncie respecto a la acusación para que ya se inicie el juicio oral, ¿no? Entonces nosotros estamos preparando con el equipo legal las acciones correspondientes para actuar las pruebas, porque ya en el juicio oral tendremos que actuar las pruebas necesarias para dilucidar la responsabilidad o no del señor Urresti. Finalmente, algo que no quería dejar de mencionar, porque todo esto se origina se indican a tu esposo, a Hugo, como involucrado, ¿no es cierto? Colaborador de Sendero Luminoso, y este es el testimonio de un senderista, ¿no es cierto? Sí. Y en base a este supuesto es que ni siquiera es que ordenan la detención, que era lo correcto en un Estado de Derecho, ¿no? Lo detenemos, es periodista, tomando en consideración eso además, y lo llevamos a un proceso. No, lo mandan a matar. A matar de frente. ¿Y de qué manera, señorita Pamela? Ajá. No conformes con haberle metido la cantidad de balas que le han metido, lo han destrozado de la manera más vil. Fue brutal. Yo he estado ahí, yo fui a recoger los restos de mi esposo, lo tuvimos que recoger en Gironis,
Inclusive la mano la encontramos bastante lejos del momento donde él había caído y lo único que hicimos es que la cosan en el saco del terno con que iba a ser enterrado. Todo esta parte destrozada, todo. Hasta ahorita tengo la ropa, le digo. Hasta ahorita la guardo la ropa para que un día de repente puedan ver mis nietos cómo fue asesinado su abuelo, ¿no? No con ningún tipo de sed de venganza, nada, sino que yo quiero que se cierre este capítulo que de verdad, en un momento menos pensado, nuevamente resalta y nuevamente me remueve y me sacude, ¿no? Porque ya quiero estar tranquila y que se cierre todo esto. No se trata solamente de hacer justicia, que es lo más importante, sino de reparar. De reparar. De reparar. De eso se trata, doctor. Todo. Yo digo, o sea, a las víctimas de esta guerra, en la que tristemente hubo malos militares que se prestaron a cometer crímenes de lesa humanidad, hay que reparar a las víctimas, a quienes sobreviven precisamente a esas atrocidades. Y eso es condenando y que reciban el castigo que merecen quienes estuvieron involucrados y no encubrirlos en un mal, como ha dicho el propio Abilio, un malentendido espíritu de cuerpo. Claro, señorita, porque fue todo un proyecto de vida que cegaron, ¿no? Dejaron de lado todo. Para mí fue duro enfrentarme a toda esa situación, puesto que yo siempre, desde que me casé, solamente he sido ama de casa. Y a la muerte de él, imagínese todo lo que cambió. Claro. Cambió eternamente. Se trastoca absolutamente todo. Completo, ¿no? Los niños estuvieron en tratamiento psicológico porque casualmente la manera como lo encontramos, ¿no? Claro. ¿Qué edades tenían los pequeños? Huguito quedó con 7 años. La otra niña con 10, 12 y 14. La mayor ahorita es una joven que es periodista, trabaja en Caracas, Venezuela. Y la segunda que tiene otra carrera y la tercera también, ¿no? Y el varoncito que me acompaña es Hugo. Dios mediante, ahora en agosto debe de estar recibiéndose de psicólogo. Bueno, lo felicito por el trabajo que ha hecho, gracias. porque usted sola y a pesar de esta experiencia tremenda, muy dura, sí, salió adelante bastante con sus dura. hijos, ha hecho un gran trabajo. Sí. Para cerrar, entonces, ¿es incompatible que teniendo un proceso de esta naturaleza, el ministro, y le pido su opinión, el ministro esté en funciones? De acuerdo, y además porque las víctimas lo que buscan es un juicio imparcial. ¿Qué juicio imparcial vamos a tener cuando el titular del Ministerio del Interior está implicado en un proceso judicial de esta naturaleza? Además, nosotros estamos pidiendo que se garantice la seguridad de los familiares y de las víctimas. Pero ¿cómo se va a garantizar esa seguridad cuando quien es el responsable para brindarla es el Ministerio del Interior? Es un buen punto, es cierto. Bien, les agradezco mucho haber estado esta tarde con nosotros y por supuesto seguiremos con atención el caso, porque la vista oral, ¿para cuándo está programada? Estamos a la espera de que el fiscal formalice su acusación y a partir de ahí ya seguro la sala va a fijar. Estamos esperando que en unos 45 días aproximadamente se debe estar resolviendo esta situación. Muy bien. Margarita, gracias por estar con nosotros usted, y compartir señorita Pamela, de verdad, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hacerme presente y pedir un eco muy fuerte, que lo único que quiero es justicia, ¿no? Porque lo desaparecieron a Hugo de la manera más sucia, más cruel, más vil. Muy bien, gracias Margarita. Gracias, señorita Pamela. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa en Más que Noticias y regresamos.